Y entonces estábamos viendo acerca de cómo Dios con su poder había hecho la creación y cómo Dios con su poder había podido liberar a los judíos. Todas las cosas que habíamos hecho, dos hechos que habíamos visto, el abrir el Mar Rojo y el abrir el Jordán. Y ahora, y como también Dios es el que controla los tiempos. Curiosamente decía, tú eres el Dios del día y de la noche. Tú pones nuestros límites, Dios. Tú hiciste las grandes lumbreras. Ajá. Y entonces habíamos hablado de que qué gran confianza es saber que en Dios están nuestros tiempos. Y esto nos ayuda mucho a saber en los tiempos de prueba, cuando decimos, ¿cuándo se va a acabar la prueba? O, por ejemplo, ahorita que comentaba Oscar de su diagnóstico, bueno, daba gracias a Dios por las oraciones, pero también él está en espera de un diagnóstico. Hay tiempos para todo. Y sabemos y tenemos que confiar de que Dios es poderoso para tener estos tiempos en sus manos y darnos siempre lo mejor. Ajá. Bien, vamos a leer de los versículos 18 al 21. Carlos, si quieres orar, por favor. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitación de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Exactamente. Bueno, te deja el 21, vamos a ver hasta el 20. Pero bueno, ¿qué es lo que checamos aquí en esta situación? Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová. Estaba buscándolo yo precisamente en la versión NTV. Vamos a leerlo. Dice, mira cómo te insultan estos enemigos, Señor, una nación insensata ha deshonrado tu nombre. Él veía probablemente veía lo que Nabucodonosor estaba haciendo en aquel entonces, y decía, una nación extranjera e insensata, una nación que no comprende las cosas santas, están pisoteando tu nombre. Aquí el salmista dice, llega como aquella vez que llegó Ezequías, el rey de Judá, y extendió las cartas de blasfemia delante de Dios. En aquella ocasión, ustedes se acordarán, un rey asirio, aproximadamente 150 años de lo que estamos viendo ahorita, un rey asirio había blasfemado en contra de Dios y le había dicho a Ezequías, tu Dios no te va a sacar aquí porque todos los dioses de las naciones, o sea, que me han durado, ¿no? Y entonces, con esas mismas palabras que estaban escritas, Ezequías llegó y le dijo, Dios, mira lo que dicen de ti. ¿Que Dios no lo sabía? Claro que Dios lo sabía. Pero sin embargo era un momento como decir, Dios, aquí está este problema. Estoy sufriendo por vituperio por causa de ti. Estoy viendo cómo tu nombre es ultrajado. Hoy en día estamos recibiendo muchas noticias en donde el nombre de Dios está siendo ultrajado. La gente no quiere a Dios en sus vidas. Y a veces ese tipo de noticias nos puede deprimir. Y puede decir, híjole, pues sí, es que hay más maldad en este mundo que otra cosa, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante poner esa situación siempre en las manos de Dios y decir, mira Dios, no es a mí al que me están ultrajando, no es a la iglesia, no es a tus hijos, es a ti, Señor, porque están deshonrando tus mandamientos, están negando tu deidad. Realmente eso es algo muy importante en la prueba, saber que la afrenta es contra Dios, saber que el enemigo se levantó contra Dios, si tú estás afligido, si tú has sufrido por la prueba,
pero el enemigo se ha levantado contra Dios. Pero también es muy importante algo, saber que de Dios es la batalla. Ajá. Vamos a encontrar en este mundo que cada día la insensatez del impío crece más y más. La conciencia del impío, ¿cómo funciona esto? El impío peca más. La conciencia del impío lo reprende. Sin embargo, para no sentirse mal, incómodo, se autojustifica. ¿Y cómo nos justificamos nosotros? Bueno, hacemos un Dios a nuestra medida. Hacemos un Dios a nuestros gustos. Ajá. Entonces, desde luego ese Dios va a estar de acuerdo a lo que nosotros queremos. Va a juzgar lo que nosotros queremos y va a ser misericordioso con lo que nosotros queremos, ¿no? Pero es un Dios inventado por nosotros, ¿no? O de plano, como muchos lo hacen, niegan a Dios. Ajá. Sin embargo, tarde o temprano, cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí. ¿Qué tan honestos somos en enfrentar nuestras vidas? Es importante enfrentarnos con la palabra. Y es importante ver a través de la palabra lo que Dios quiere decirnos en los diferentes aspectos. De nada nos sirve autojustificarnos. Acuérdate que el que se justifica no prosperará. El que justifica su falta, el que la niega, no prosperará. Pero el que la confiesa, es decir, el que la reconoce y se aparta, alcanzará misericordia. Sí. Delante de nosotros y delante de la humanidad tenemos a un Dios en donde nos presenta la justicia y la misericordia, pero primeramente nos está presentando en este tiempo la misericordia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Simple y sencillamente reconocer tu pecado, confesarlo e ir a Él si no lo has hecho. Pero ¿qué pasa cuando no lo haces? El juicio te espera. Ajá. Es impresionante ver aquellas imágenes en el capítulo 6 del Apocalipsis. ¿Ustedes se acuerdan del día de la ira del Cordero? Bueno, ese es un día que va a pasar, efectivamente. Un día en donde la humanidad va a ver a Dios enojado y al Cordero a su lado. Tú dirías, oye, pues con esto bastaría para que la humanidad se arrepintiera. Pero no, antes de arrepentirse, van a preferir clamarle a las piedras para que se caigan sobre ellos. Y lo dice aquí, si no conoces bien este versículo, dice Apocalipsis 6, del 15 al 17, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas. De hecho, el justificarte es esconderte en las peñas de los montes, en los escondrijos, ¿no? Pero que les decían, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Cuando la gente que no se arrepintió le pida a las piedras que caigan sobre ellos para que los cubra de aquel que en el tiempo de gracia pudo haber sido su salvador, mas ahora se convirtió en su juez. Pues sí, aquellos dice, acuérdate que el enemigo ha afrentado a Jehová. Y dice, y el pueblo insensato ha blasfemado su nombre. Hemos hablado muchas veces acerca del nombre de Dios y de la importancia que Dios tiene con respecto a su nombre. Él decía, yo juro por mi nombre, porque no podía jurar por algo más. Cuando Dios hacía un juramento, cuando Dios juraba a Abraham. Y dice el Salmo 138, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Así que si el impío blasfema su nombre, podemos entender el tamaño de la necesidad del hombre al ir en contra, al ultrajar lo que para Dios es más sagrado, que es su nombre. ¿Sí? El pueblo insensato
ha blasfemado tu nombre. Porque este pueblo insensato no entendía lo que era el nombre de Dios. ¿Sabes cómo actúa hoy la misericordia de Dios? Actúa tal como Jesús cuando clamaba al Padre y le decía: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En ese momento, los babilonios no fueron destruidos. Más o menos tuvieron que pasar como 60, 70 años, 70 años, para que los babilonios fueran destruidos. Y eso te muestra el tiempo de misericordia de Dios. Sí, ciertamente Dios utilizó a Babilonia como un instrumento para juzgar a muchos otros países, entre ellos a su propio pueblo. Sin embargo, ellos no iban a quedar inocentes por esta situación. Y al final iba a caer un juicio de Dios delante de este pueblo. Pero hubo 70 años de misericordia y además hubo mucho testimonio para los gobernantes de este pueblo. Así que dice: sin embargo, cuando la altanería del enemigo está en lo más alto, también su caída está más cerca. Fíjate que lo que decía Charles Spurgeon comentaba lo siguiente: porque esto habla precisamente de la arrogancia, el hecho de afrentar directamente a Dios y blasfemar su nombre, habla de una arrogancia del hombre. Y decía Charles Spurgeon: la arrogancia anuncia de antemano la maduración del mal. Y el próximo paso de la maduración es la podredumbre. Sí, cuando una fruta se madura, lo siguiente ya es podrirse, ¿no? En vez de alarmarnos, cuando los hombres malos se vuelven peores y más audaces, de modo razonable hemos de sentirnos animados. De modo razonable, desde luego no nos vamos a alegrar por el juicio de Dios para con otras personas, pero de modo razonable hemos de sentirnos animados porque la hora de su juicio evidente está cerca. Es un poquito como aquel laurel verde que veíamos en el Salmo 37, cuando ves que el maligno, que el impío se extiende con sus ramas como laurel verde. Sin embargo, volteé y ya no lo vi. Bien, versículo 19, ¿qué nos dice? No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Aquí hay una comparación. Seguimos viendo estos tres protagonistas: el pueblo de Dios, los enemigos y el mismo Dios. Y aquí el pueblo de Dios, aquí el salmista le dice: no entregues al enemigo el alma de tus tórtolas. Sus tórtolas es ese pueblo de Dios. La iglesia se puede comparar ahora como una tórtola, una paloma chica, indefensa ante los depredadores, ¿no? Y de muchas maneras nos podemos comparar como iglesia, porque la iglesia por sí misma nunca ha sido fuerte, ni desde sus inicios. ¿Cómo comenzó la iglesia? Una serie de hombres, algunos incultos, otros que tenían un mal prestigio, y todos ellos empezaron a seguir a Jesús. El mismo Jesús en la última cena, tú veías cómo los discípulos no entendían muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, de ahí vino una institución hermosa y fuerte que nos habla del poder de Dios. Y en estos 2000 años, a pesar de muchos ataques, la iglesia se ha sostenido. A pesar de que han venido gobiernos e imperios a tratarla de destruir, los judíos trataron de destruirla, el imperio romano trató de destruirla, de 300 años de persecución. Hubo 10 persecuciones cruentas en ese tiempo, y lejos de destruirla, la gente se convertía. La iglesia de Roma trató de destruir el evangelio. La edad de la razón, muchos filósofos y muchos pensadores han tratado de destruirlo. Los gobiernos comunistas han tratado de destruir, los maometanos. Sin embargo, podemos ver, y muy especialmente en esos lugares en donde la iglesia ha sido perseguida, vemos una iglesia muy fortalecida, de creyentes que están dispuestos de dar
su vida por el Señor. Pues sí, la tórtola enfrente de la fiera. ¿Por qué no se ha sido despedazada la tórtola? Porque hay un gran Dios que la defiende. Y no olvides para siempre la congregación de los afligidos. En las pruebas parece que Dios nos olvidara, pero parece que nos olvidará durante un momento. A veces en las pruebas tenemos un silencio de Dios que nos aterra y que muchas veces nos vuelve a llevar al pensamiento: ¿qué Dios nos estará olvidando de mí? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Que lo agarré distraído? ¿Está distraído o está dormido? Sin embargo, este hombre que sentía esto claramente decía: no me olvides para siempre, porque Dios no olvida para siempre. Hay un tiempo en donde hay una aparente inactividad, pero sin embargo Dios va a actuar, y lo sabemos, lo hemos visto mucho en este salmo. Es impresionante porque nosotros en lo más difícil de nuestra prueba podemos pensar que nuestro Salvador se olvidó de nosotros. Sin embargo, Dios no tardará en contestar nuestro clamor. Su pueblo afligido es la verdadera iglesia que ha llevado las mismas heridas y vituperio de Cristo. Los primeros apóstoles, los apóstoles mejor dicho, se sentían honrados al sufrir el vituperio de Cristo. Y muchos creyentes a lo largo de la historia también se han sentido honrados. Sí, ha habido aflicción, pero en medio de esa aflicción ellos se han fortalecido porque saben que Dios está complacido con sus vidas. Sin embargo, todos estos sufrimientos, hay la promesa de que se quedarán hechos como nada cuando venga la consolación eterna que Él promete a su gente. Y ahora que estamos hablando de esta consolación y esta promesa de Dios, viene muy al caso el versículo siguiente, que es el versículo 20. Dice: mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de las habitaciones de violencia. Fíjate cómo dice la NTV: recuerda las promesas de tu pacto, porque la tierra está llena de oscuridad y violencia. Podemos ver la tierra en un lugar oscuro. Estamos pasando como una noche en la humanidad. Ahora, esto no es solamente de nuestra época, aunque lo estamos viviendo en nuestra época. Durante lo largo de la historia del hombre, desde antes del diluvio, ha habido muchas épocas oscuras. ¿Cuál es la característica de una época oscura? Que Dios va a traer pronto un juicio. Ese es un punto muy importante. Sin embargo, aquí hace una referencia el salmista diciendo: recuerda, mira tu pacto, y aquí dice: recuerda las promesas de tu pacto. Una vez más pareciese como si él mismo, si el salmista se estuviera hablando a sí mismo, ¿no? Porque Dios no olvida sus promesas. Pero nosotros es muy importante recordar esas promesas. ¿Sabes cómo funciona la promesa? Funciona como una llave que te puede llevar a abrir la puerta de tu celda de la desesperación. De hecho, esta misma analogía la pone este escritor Juan Bunyan en El Progreso del Peregrino, cuando habla de que él estaba azotado por el gigante incredulidad y estaba azotado por la desesperación. Y de repente se toca y encuentra una llave, y la llave se llamaba promesa. Y esa promesa abrió puertas. Así que qué importante es mirar al pacto, mirar que Dios hizo un pacto. En aquel entonces, este salmista de hace unos 2500 años pudo haber mirado al pacto que Abraham y Moisés hizo en su debido momento. Nosotros tenemos aún más promesas y más pactos que este salmista, ¿sabes? Porque tenemos la promesa de Jesús. Porque tenemos esa promesa que dice: voy y les voy a preparar moradas. Porque tenemos esa oración que Él hizo por sus discípulos, y los que íbamos a creer por sus discípulos,
acerca de ese cuidado que Él iba a tener. Tenemos todas esas promesas. Así que esto nos debe llevar que aunque veamos una oscuridad en la tierra, aunque podamos ver una oscuridad en la situación que estamos viviendo, de todas formas hay una promesa. Y esa promesa nos habla de la misericordia de Dios. No debemos olvidar que la parte, como lo hemos dicho aquí en el estudio, que la parte más oscura y fría de la noche es la que está cercana al amanecer. Así que reafirmemos nuestros corazones en todo esto. Dice segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa promesa, que es la palabra de Dios, es esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que amanezca. Y Romanos 13, del 11 al 12 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y si esto estaba cercano en los tiempos de Pablo, ¿qué no será ahora que estamos viendo el cumplimiento de muchas cosas? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es precioso saber que si bien nosotros podemos sufrir lo mismo que una persona que no conoce a Cristo, pero hay algo distinto. Nosotros tenemos una llave de la promesa. Tenemos el trabajo del Espíritu en nuestras vidas y tenemos la promesa de su palabra con nosotros. Es una gran diferencia conocer y saber todo esto. Estaba yo leyendo el libro de Ezequiel, y en este libro habla de muchas profecías para varias naciones. Y me llama mucho la atención ver cómo se cumplieron todas esas profecías. Una de ellas era que Egipto iba a dejar de tener el poder que iba a tener. Y una de las razones era para que Israel ya no lo volteara a ver como su salvador, a Egipto, ¿no? Sin embargo, yo puedo decir, ¿cuántas de estas cosas Dios las tiene en su mano, pero no nos las revela? Y hoy en día, todas las cosas que suceden en la historia, atrás está la mano poderosa de Dios. No nos la revela porque no tenemos un profeta, ni porque Dios no quiere no sé, en su voluntad no la revela, pero eso nos da la tranquilidad de que, ¿sabes? En sus manos está la historia, y así también en sus manos está nuestra vida.